Cuando es tiempo de decidir, es el momento de reflexionar. Y a eso te invita el periodista Federico Fasano Mertens, a desechar por algunos minutos desde los viejos falsos rumores a las modernas fake news viralizadas entre operadores, asesores, encuestadores, trolls, haters y hackers. Porque cada elección se nos hace más difícil conocer la verdad y decidir nuestro voto. Por candidatos con ideas, programas, sensibilidad y capacidad de gestión y conducción. Por eso, Federico Fasano Mertens les propone este manual para indecisos, para reflexionar sobre lo que les importa, su vida, sus familias, su seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo y jubilación. Esto que se llama La Cosa Vostra. Bienvenidos a esta quinta entrega de La Cosa Vostra, Manual para Indecisos. Comparamos en las últimas 4 entregas la gestión social de ambos gobiernos y la gestión económica de ambos proyectos históricos. Hoy comprobamos con datos oficiales a la vista que de la abundancia social pasamos a una escasez social sin precedentes y que de la abundancia económica pasamos a una escasez económica también sin precedentes. En la cuestión social verificamos que la disminución del gasto público social y la expropiación del salario real de miles y miles de millones de dólares a los trabajadores generaron la vuelta de las ollas populares, el aumento de la mendicidad, el aumento de la gente que vive en la calle. Y en materia de gestión económica, también comprobamos que hoy tenemos un atraso económico también sin precedentes, un crecimiento de menos del 1%, del 0,7% de crecimiento económico, el PBI más bajo de los últimos 20 años. Y también comprobamos que el atraso cambiario, que ha sido el atraso cambiario más importante del siglo XXI, también ha generado problemas económicos muy importantes, ha llevado el endeudamiento de más de 1.900.000 ciudadanos según datos del Banco Central, de los cuales 650.000 son irrecuperables. Y el 35% de los endeudados le contestó una encuesta del Banco Central que se endeudaron porque no llegaban a fin de mes. Y otro 34% que se endeudaron porque apenas llegan a fin de mes. Bueno, esta es la situación deplorable económica que deja este gobierno, que hasta los ciclistas Maya Oro han tenido que abandonar sus bicicletas y transitar por la vida en patinetas, como ha dicho un amigo con buen sentido del humor. Pero veamos el tema de la comparación de la inseguridad pública, que es el tema de este quinto video que hoy les presentamos. Cuando ganó el Frente Amplio en el 2005, recibió un aumento del delito del 297% de los últimos 10 años. Del 1995 al 2005, el delito aumentó 297% y eso crispó a la sociedad. Recibe el Frente Amplio una sociedad crispada contra el delito y el presidente Tabaré Vázquez nombra de ministro del Interior a José Díaz, un político humanista, un dirigente honesto e inteligente del Partido Socialista, un intelectual de la teoría y la praxis de la convivencia. Y tiene como proyecto atacar las causas de la delincuencia y la rehabilitación de los delincuentes. Pero la mitad de la sociedad no quería eso. La mitad de la sociedad no le importaba la rehabilitación, le importaba que siguieran presos, que no los sacaran más de las cárceles. No pudo funcionar su proyecto y dignamente José Díaz se retira de ese cargo. El presidente Mujica, el segundo mandato del Frente Amplio, designa a Eduardo Bonomi ministro del Interior. El expertizaje de Bonomi se basa en los años duros que vivió en las cárceles de la dictadura, se basa en su cultura de la ruptura social, se basa en el enfrentamiento que tuvo con los aparatos estatales en las propias calles, se basa
en el conocimiento de la realidad de la sociedad. Y mantiene y forma un plan que no solo vaya a atacar las causas de la delincuencia, sino también sus consecuencias. Para eso designa a Julio Guarteche, creo que uno de los mejores policías que ha tenido el Instituto Policial en su historia, junto con Roberto Rivero, otro policía destituido por el presidente Sanguinetti. Julio Guarteche ha sido un puntal en la gestión del ministro Bonomi. También lo ha sido el sociólogo Gustavo Leal, que en los últimos años acompañó a Bonomi en su gestión y que es uno de los expertos más importantes en materia de delincuencia que tiene el país. Pero no califiquemos la gestión, para mí extraordinaria, del ministro Bonomi, no la califico yo. Escuchemos lo que dice Larrañaga, que en el 2018, a un año ya de terminar la gestión de Bonomi, sostiene que el ministro Bonomi fue el mejor ministro del Interior de los últimos años. Pero por eso, escuchemos otras opiniones que no sean de izquierda. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, declaró en el 2018 también que las políticas del Frente Amplio durante esos 14 años ejecutadas fundamentalmente por el ministro Bonomi habían convertido al Uruguay en el país más seguro de América Latina. Escuchemos otras opiniones sobre la gestión del Frente Amplio y del ministro Bonomi, opiniones totalmente insospechadas de izquierdismo, como por ejemplo, veamos lo que dice textualmente Lawrence Sherman, jefe de la Unidad de Criminología de la Universidad de Cambridge e integrante del famoso grupo del alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, aquel, no sé si se acuerdan, que decía tolerancia cero. Bueno, este señor, miembro del grupo del alcalde de Nueva York, dice textualmente: estuvo varias semanas acá en Uruguay viendo la gestión del ministro Bonomi y viendo lo que hacía el Frente Amplio en materia de seguridad pública. Y declaró: el plan piloto uruguayo en las principales avenidas en solo 4 semanas redujo el 90% de los delitos en esas zonas. Y agregó: suelo trabajar con distintos gobiernos y autoridades policiales de todo el mundo. Y he trabajado con las policías de 6 países sudamericanos. Y de estos últimos, Uruguay es el que he visto que ha realizado los mejores progresos. Lo dice Lawrence Sherman, norteamericano. Después de lo que he visto, agrega, creo que Uruguay es el país ideal para ser la sede de la Escuela de Criminología de la región. Y no nos quedemos solamente con esta opinión internacional de expertos norteamericanos. Veamos lo que dice el experto en justicia criminal de los Estados Unidos, John Sain. Dice textualmente: las políticas desarrolladas por el Frente Amplio Uruguayo para la policía son similares a las de la ciudad de Nueva York, ciudad que logró que el último año tuviera el más bajo índice de delitos desde que los Beatles llegaron a Estados Unidos. Bueno, yo creo que con estas opiniones, la del propio Larrañaga, la del BID, la de estos expertos norteamericanos, tendríamos que decir, bueno, no comparemos nada, porque veamos lo que ha hecho este gobierno en materia de seguridad pública. Pero sí, analicemos la gestión del Frente Amplio rápidamente para encontrarnos que el Frente Amplio recibe un instituto policial totalmente obsoleto. En 70 años, en los últimos 70 años, no hubo una sola modificación, reforma. ¿Y Bonomi qué hace? El Frente Amplio, ¿qué hace? Lo pone de pie. Le da inteligencia, tecnología, suministros, etc. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Fíjense que el ideal central, la idea central que propone el Frente Amplio es la policía no es del Estado, es de la sociedad civil.
Y esa es una idea central que la ha internalizado y bueno, y la ha llevado a cabo. Sabe el Frente Amplio, sabía José Díaz también, que bueno, el capitalismo ha sido el mayor productor de delincuencia en la historia de la humanidad. Mucho más que en el feudalismo, en el esclavismo, en todos los sistemas, ha sido el mayor productor de la delincuencia y que la delincuencia siempre va en aumento en todo el mundo. Eso es casi imparable. Lo que importa es qué gestiones se hacen para detenerla, para disminuirla, para rehabilitarlos, y en eso el Frente Amplio ha sido una gran excepcionalidad. Pero vayamos a ver qué hizo concretamente, aparte de esa idea central. Por ejemplo, esa idea central compatibiliza con la creación de la policía comunitaria. Una policía comunitaria, lo que buscaba Bonomi y el Frente Amplio era transformar al policía prepotente en el policía protector, en el policía solidario. Y eso se logró en gran medida en esa época. Veamos qué pasó con el presupuesto policial. En el presupuesto policial el Frente Amplio recibe en el 2004, en el 2005, digamos, 180 millones de dólares. Y en solo 5 años, en el 2009, lo lleva a 776 millones de dólares. Lo cuadruplica el presupuesto. Fíjense, bueno, vamos a ver cuando comparemos el presupuesto policial del 2024 con cómo terminó en el 2019 y haremos ahí la comparación. En materia de salarios policiales, los policías tenían salarios de hambre, eran salarios realmente imposibles de vivir con ese salario de 4.500 pesos. El Frente Amplio en solo 5 años los lleva a 21.000 pesos en el 2009, es decir, los cuatriplica. La flota aumentó el Frente Amplio el 35% de la flota. Y además no solo aumentó la flota, sino que adquirió helicópteros, drones, hasta autos blindados. Fíjense que llegó a tener 4.363 unidades, solamente en 5 años, que son las cifras que tengo. Cambió los revólveres por pistolas Glock 9 milímetros, modernizó a la policía y a su poder de fuego. Los chalecos, por ejemplo, los chalecos antibalas que antes escaseaban, bueno, tuvo un stock fundamental de chalecos antibalas. Equipos antimotines, proveyó de equipos antimotines y proveyó también de simuladores de tiro, que existían muy pocos. Logró implantar el sistema TETRA de geolocalización, que dio bastantes resultados, y logró mapear el delito, que antes no se hacía. Y eso fue un gran acierto de Bonomi y del Frente Amplio. Las patrullas dinámicas las instaló, esas patrullas que evitaban la rotación del personal. Eso fue también otro logro de ese ministerio. Los rastros genéticos se empezaron a aplicar por primera vez y la identificación electrónica de las huellas dactilares. Eso también se aplica por primera vez. Se registra en cámaras de videovigilancia por todos lados y un sistema de videovigilancia para manejar esas cámaras como antes no había existido. Hay múltiples visores nocturnos que se distribuyen y hay nuevas zonas operativas, incluso cambian las funciones de las comisarías drásticamente y sobre todo se le da una gran importancia a asuntos internos y se le da presupuesto para combatir la corrupción policial, que es uno de los grandes problemas del aumento del delito. Sobre lo que hizo el Frente Amplio, más todas las expresiones que hemos escuchado del BID, de los técnicos norteamericanos, del propio Larrañaga, bastaría aquí detenernos, ¿no?, compararlo con esto. Pero no puedo dejar pasar algo que no le llegó con todo su peso al Frente Amplio, que es el narcotráfico. La droga aparece en el Uruguay en el 2002, no estaba el Frente Amplio en el poder. Pero el Frente Amplio ya en el 2018 alerta, miren que se viene la cartelización en Uruguay, se viene en el país, hay que prepararse para ello. Ya empieza en el 2018 a advertirlo. Ya Leal, que es un experto en este tipo de
de situación con el narcotráfico y empiezan a producir instrumentos para poder contenerlo y advertirlo. El nuevo gobierno no se entera de esto. Y el narcotráfico cambia el mercado criminal de este país. Lo cambia radicalmente, no solo por su poder de fuego, sino por su poder económico. Aquí se instala el Tren de Aragua y el primer Comando Capital. El Tren de Aragua son venezolanos y el otro, el primer Comando Capital, son brasileños que ya están en el país, ya llegaron al país, pese a la advertencia del Frente Amplio, se instalan ya y controlan gran parte del territorio. Y decidieron que la última esquinita sur de este continente, el Uruguay, tratar de convertirlo, y ya lo hicieron, en un país de acopio, que antes no lo era. Hoy Uruguay se ha convertido en un país de acopio de la droga. Y han elegido a su estratégico puerto como boca de salida de la droga hacia el exterior. Y además el poder económico ya está incidiendo en la economía del país. Fíjense que la cocaína, un kilo de cocaína en Bolivia cuesta solo $100. Aquí, en Uruguay, la venta al menudeo de la cocaína deja $12.000 por kilo, mientras que también la exportada a Europa deja $35.000 por kilo. No contemos Estados Unidos, que tiene 4 millones de cocainómanas incurables y varios millones más que utilizan de vez en cuando la droga. Es decir, es una masa de dinero tan importante que ha llevado a estas dos grandes organizaciones criminales a ocupar barrios enteros de nuestra capital y en parte empiezan a acudir al interior. Barrios enteros que viven en el temor, barrios enteros que son invivibles. Bueno, muchos dicen, bueno, que se maten entre ellos. No solo se matan entre ellos, las balaceras continuas han arrojado víctimas civiles que nada tienen que ver con el narcotráfico. Hace unos días hasta un bebé fue muerto por una bala prohibida. Pero además esos barrios viven en el temor constante, en la ley de la omertá, en el pacto de silencio, y el que no cumple el pacto de silencio es asesinado. Además ya no se respeta ni a los médicos que entran, ni a las escuelas. No, son tierra de nadie esos barrios. Ellos son los patrones del barrio. Incluso a veces hasta la policía no ha logrado entrar. Esta situación además lleva a un reclutamiento enorme del narcotráfico por ese poder económico que tiene. Reclutan desocupados, incluso hasta ofrecen 3 salarios mínimos para cuidar las bocas de pasta base. 3 salarios, 60.000 pesos a desocupados que obviamente toman ese trabajo, pero también prestan dinero a los que no les llega a fin de mes. Por ejemplo, prestan 10, 15.000 pesos con el sistema del gota a gota, pidiéndoles que les pagan 300 pesos por día. Obviamente los primeros días, cuando uno recibe 10.000, 15.000 pesos, puede pagarlo, pero ya la segunda semana ya no puede. Les condonan la deuda a cambio del reclutamiento. Reclutan también a los presos por el hacinamiento en las cárceles. Es un caldo de cultivo para el reclutamiento del narcotráfico. Hay muchos expresos que son reclutados y reclutan sobre todo a los rapiñeros y a los ladrones, cuyo negocio es mucho menor que el del narcotráfico. Ganan mucho más con el narcotráfico que con la rapiña y con el robo. Entonces han logrado un ejército de desocupados, de desplazados, muy importante, y que si no hay políticas para contenerlos, como ha ocurrido en este gobierno, una ausencia total frente al narcotráfico, el problema de la cartelización es inminente. Ecuador hace 5 años estaba en la misma situación que nosotros en este momento. Hoy Ecuador está en manos del narcotráfico. Es un estado narco. Ya es incontrolable, no lo pueden controlar. Tenemos que evitar que eso llegue a nuestro país. Y bueno, ¿qué ha hecho el gobierno de la calle Pou ante este fenómeno, que es un fenómeno nuevo en el país? Veamos los cuadros, veamos las cifras, veamos qué ha hecho. Lo único que ha hecho ha sido legislar. Pólvora mojada, diría yo. Ha creado la LUC, ha creado el derribo de aviones, bueno, no se ha derribado ningún avión del narcotráfico,
ha generado una severidad en la política de represión, ha amenazado con sacar a los militares a la calle, pero en los hechos todo eso es puro papel que no se ha traducido en ningún esfuerzo en la realidad. Sobre todo yo diría que este gobierno no entendió la economía del narco, que es la clave donde hay que atacarlos, la economía del narco. Fíjense que el propio ministro de Defensa del actual gobierno ha dicho que Uruguay es un colador, que nuestro puerto es un colador. Además, han derribado todos los escollos que le pone el antilavado de dinero. La LUC mismo ha favorecido el lavado del narcotráfico, ha permitido la desbancarización de muchos miles de dólares que se pueden pagar en efectivo de acuerdo a la LUC, y eso lo ha aprovechado el narcotráfico. Es decir, que no entendieron el sistema económico del narcotráfico y no lo han combatido, e incluso lo han protegido indirectamente, no porque hayan querido. Pero ¿qué han hecho, por ejemplo, con el 53% del territorio uruguayo que carece de radares? No lo han resuelto ese problema. Y el otro 47% que sí tiene radares no tiene aviones de interceptación. Incluso han adquirido aparatos absolutamente inservibles, como sabe todo el mundo, en lugar de adquirir aparatos de interceptación que son los que realmente pueden incidir en disminuir el narcotráfico. No convocaron un gran acuerdo nacional, hubo mezquindad en eso. Como no podían destruir las cifras de todo lo que había hecho en materia de seguridad pública el Frente Amplio, como no pudieron silenciar a los expertos norteamericanos ni al BID, crearon para derrotar al Frente Amplio, y fue una de sus principales banderas, la sensación térmica del delito. Es obvio que el delito crece. Lo importante es cuánto más crece con relación al periodo anterior. Si el Frente Amplio recibió un 297% de aumento de delito y lo bajó al 84%, es obvio que algo de delito iba a subir. Pero bueno, ellos crearon la sensación térmica del aumento del delito y con eso derrotaron al Frente Amplio. Le sacaron 30.000 votos, que fue lo que le faltaba. Fíjense qué hizo este gobierno en cuanto a los indicadores concretos. El presupuesto policial. Bajaron el presupuesto policial. Dicen que hicieron un presupuesto de 34.000 millones de pesos, mientras que el Frente Amplio hizo un presupuesto de solo 30.000 millones de pesos. No es cierto, porque no están contando el 38,25% de la inflación de estos 5 años. Eso lleva el presupuesto del Frente Amplio a 41.000 millones de pesos. Es decir, tuvieron menos presupuesto que lo que puso el Frente Amplio en esos últimos años. La densidad carcelaria es un escándalo. El Frente Amplio recibe, veamos la cifra, el Frente Amplio recibe en el 2005 un 181% de densidad carcelaria. ¿Qué significa esto? Que hay 81% de presos que no tienen cama, un 81% que no pueden ser alojados en las cárceles. Sin embargo, eran alojados produciendo el gran hacinamiento. El Frente Amplio baja ese hacinamiento al 95,1%. ¿Qué significa? Que sobran camas. Cuando le entrega las cárceles a la calle Pou, hay un 4,9% de presos que pueden ser alojados sin hacinamiento. Veamos las cifras de hoy, del año 2024. Tiene un 121% de densidad carcelaria. Es decir, hay un 21% de presos que no tienen lugar en las cárceles y sin embargo están en las cárceles. Eso provoca el gran hacinamiento. Vayamos a la cifra de cantidad de presos. En el 2019 el Frente Amplio le entrega a la calle Pou 11.535 presos y con la posibilidad de aumentarlos sin hacinamiento. Hoy, en el 2024, hay 16.098 presos, un 40% de aumento. Y este hacinamiento tan terrible es caldo de cultivo para el narcotráfico, caldo de reclutamiento, porque además el narcotráfico, muy inteligentemente, sale a defender a los presos hacinados y cuando salen de la cárcel los recluta. Ni hablemos de cómo están las cárceles, que se han convertido en cementerios, ¿no? Es decir, superaron que son la escuela del delito. Ahora es el peligro de ingresar a una cárcel.
por las muertes, los descuartizamientos, los quemados vivos que hay, las violaciones. Es terrible la situación y se niegan a la emergencia carcelaria que ha sido sostenidamente pedida por el Frente Amplio. Veamos otro indicador de inseguridad pública, la rehabilitación y la reincidencia. El ministro Bonomi creó el Instituto Nacional de Rehabilitación con un notorio éxito. Él recibe el 70% de reincidencia y lo baja al 52%. Fíjense que en España bajar del 70% al 50%, casi igual que en Uruguay, le llevó 25 años. El Frente Amplio lo logró en menos de 10 años. Y hoy hay un informe reciente del Ministerio del Interior, de un muy buen asesor que tiene el Ministerio del Asesor, lo reconocemos, Sanjurjo, que reconoce que hoy la reincidencia volvió al 70%, otro gran fracaso de inseguridad pública de este gobierno. Pero bueno, veamos en qué ha tenido éxito en inseguridad pública este gobierno. Bueno, ha tenido éxito en la baja de rapiñas y de hurtos y de abigeato. De abigeato es donde mejor actuó. Obviamente este gobierno es el gobierno del quinto quintil, del quintil más privilegiado, que era el quintil más afectado por el abigeato, y eso prácticamente lo terminó. Y en cuanto a rapiñas y hurtos contra la propiedad privada, sí, reconocemos que bajó, pero veamos las causas de por qué bajaron las rapiñas y por qué bajaron los hurtos. En primer lugar, por la pandemia. Durante 1 año y medio prácticamente no hubo rapiñas ni hurtos. Eso es una gran verdad. Y después, por lo que dijimos, el narcotráfico, el reclutamiento de rapiñeros y ladrones que ganan mucho más con el narcotráfico que arriesgándose con rapiñas y hurtos en la calle. Y además, quiero señalar otra cuestión que no la puedo probar, pero que es también una sensación térmica, que hay mucha gente que no denuncia los hurtos y las rapiñas. Y que las que denuncian, no las denuncian entre otras cosas por las largas colas que hay que hacer, las horas que se pierden, y además porque muchas veces el que toma la denuncia, vaya a saber qué instrucciones tiene, cuando es rapiña la puede pasar a hurto, cuando es hurto ni siquiera lo pasa a fiscalía. No tengo forma de probar esto, pero de que existe un nuevo criterio en la toma de las denuncias, existe. De todas maneras, esa no es la causa principal de por qué bajaron las rapiñas y los hurtos, sino la pandemia y el narcotráfico, el reclutamiento del narcotráfico. Veamos un indicador que es fundamental, que es la violencia letal. Es así que ha subido a niveles incomparables. Fíjense que el Frente Amplio entrega 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y este gobierno tiene 11,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, una suba muy importante. Las últimas informaciones indican que hay un homicidio cada 23 horas. Un homicidio cada 23 horas. 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes. Bueno, para evitar la cartelización, para evitar vernos en el espejo de Ecuador, para lograr que este no sea un país invivible como comienza a serlo, hay que profundizar las políticas que el Frente Amplio, con gran éxito, logró en los últimos 10 años de su gestión. Y ante la incorporación a la realidad del mercado criminológico del narcotráfico, se requieren nuevas políticas. El Frente Amplio ya probó el éxito, lo han reconocido los organismos internacionales. Es el que tiene la capacidad para profundizar esas políticas y enfrentar al narcotráfico, para que este país vuelva a ser un país vivible. Muchas gracias por haberme escuchado. Los espero el próximo viernes a las 18 horas para ver la 6ª edición de Manual para Indecisos, aunque quizás tengamos que adelantar la entrega porque creo que el viernes comienza la veda. Y bueno, no queremos violar la veda, probablemente tengamos que entregarlo unos días antes. Muchas gracias y hasta la próxima edición. Gracias por compartir este manual para indecisos
que les propone el periodista Federico Fasano Mertens de camino a las elecciones nacionales, para reflexionar y decidir sobre lo que importa, la cosa vostra.